Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Kurapika no Kokoro. Yo soy Kurapika y estoy muy emocionada de que estés aquí viendo este video. Sin nada más que decir, comenzamos. Como ya saben, Kurapika es mi personaje favorito de Hunter x Hunter y probablemente piensen que esta es la razón por la que le dedico 2 videos consecutivos. Pero, a decir verdad, ya tenía un guión preparado acerca de otro personaje. Sin embargo, como estoy viendo nuevamente el anime de 1999, para que la información y los análisis que hago en este canal sean aún más exactos, al comenzar el arco de Yorshi, noté varias cosas acerca de Kurapika que me llamaron muchísimo la atención y quise hacer un análisis en profundidad sobre ello. Vamos a comenzar desde el capítulo 45 de la versión de 1999. Al iniciar el capítulo vemos a un Kurapika teniendo un monólogo interno en el cual se le ve deseando tener más poder para, en sus propias palabras, dominar las almas de los demonios que hacen que este mundo sea un completo infierno. Aquí ya vemos una deshumanización total por parte de Kurapika hacia quienes considera sus enemigos. Al llamarlos demonios, de alguna manera justifica tanto sus acciones futuras como su manera de pensar y, sobre todo, el odio tan profundo que siente hacia ellos. Sin embargo, cuando el plano se amplía, vemos que quien realmente se encuentra encadenado es el mismo Kurapika, simbolizando que está aprisionado en su propia venganza. Luego pasamos a una escena donde Kurapika aborda un tren y tiene un flashback que nos explica de cierta manera cómo llegó al lugar en el que se encuentra. Y si bien explícitamente esta escena es solo eso, en el cine, las series, los libros o los cortometrajes, el tren puede simbolizar muchísimas cosas. Por ejemplo, seguir un destino, un punto de no retorno, una transición interna o incluso un aislamiento emocional. Vemos que cada una de estas interpretaciones calza perfectamente con lo que Kurapika está viviendo en ese momento. Si bien lo del destino se entiende de manera física, de forma metafórica, el hecho de que Kurapika aborde un tren significa que va por una ruta fija. Por ejemplo, un auto puede desviarse, detenerse, cambiar de dirección o incluso retornar. En cambio, el tren va por una línea predefinida y al subirse él está aceptando eso. Además, si lo vemos desde una perspectiva aún más profunda, los trenes funcionan con horarios, controles y reglas. ¿No les suena parecido a algo esto? Volviendo al tema, esto se entrelaza con el concepto de punto de no retorno. Llega un momento en la vida en el que, aunque quisiéramos regresar, ya no es posible. En el arco anterior, cuando Kurapika se encontraba junto con Killua y Leorio, ellos le mostraron un mundo completamente distinto al que había conocido hasta ese momento, y tuvo muchas oportunidades de cambiar su rumbo. Pero ahora, ya separado de ellos, vemos a un Kurapika que ha tomado una decisión y que posee una resolución bastante fuerte. Él decide rebajarse en el sentido de que entiende que debe entrar al mismo mundo en el que se mueve la araña para poder atraparlos. No se rebaja para ser como ellos, sino para encontrarlos y derrotarlos en su propio terreno. Aun si en el proceso se pierde a sí mismo. Esto se evidencia cuando al inicio conserva su moralidad, pero a medida que avanzamos en la trama y pese a su creíble voluntad, se le ve cada vez más afectado por los sucesos que vive a lo largo de este arco. Volviendo al flashback, me parece importante mencionar lo difícil que es, según la gente, encontrar la oficina en la que Kurapika fue a buscar trabajo. Este hecho también alude al submundo y lo difícil que es para una persona común entrar en él. Y por supuesto a todo lo ilícito que allí ocurre. La oficina puede verse como una especie de filtro que juzga si eres lo suficientemente fuerte, tanto física como mentalmente, para entrar en este mundo. Podríamos interpretarlo como una pérdida de la inocencia. Si puedes encontrar este lugar es porque ya has visto y vivido ciertas cosas, y eres lo bastante inteligente para manipular, formar conexiones y obtener información a través de ellas. En este arco también se realiza una especie de expansión del mundo, ya que se nos presenta un mundo con capas, el mundo normal o visible, el mundo criminal que está de alguna manera semioculto,
y el mundo del Nen, que es invisible para la mayoría de la población. La oficina se encuentra entre el mundo visible y el semioculto, funcionando como una especie de prueba en la cual, si no eres capaz de verla, no eres digno de ella, aunque la tengas frente a tus ojos. Incluso cuando Kurapika logra encontrar la oficina, él no es digno de ella, ya que desconoce totalmente el secreto de su mundo. No conoce la existencia del Nen. Cuando la agente le pide que mire su costado, Kurapika no ve nada, lo que podemos comparar con una especie de ceguera. Y en su condición actual, Kurapika no sobreviviría ni un día en ese mundo. Por eso, la agente le deja pistas implícitas sobre el Nen, diciéndole que vuelva cuando sea capaz de ver algo. Kurapika regresa medio año después, dejándola totalmente impresionada. Él, sorprendido también de que ella lo recuerde, recibe como respuesta que ese lugar es más difícil de encontrar de lo que él cree, y que solo una persona más ha logrado llegar ahí después de él, algo que será relevante más adelante con cierto personaje. Intercalados entre los flashbacks de la oficina y el presente de Kurapika en el tren, también vemos el arduo entrenamiento que tuvo que pasar con su maestro y cómo se decepciona al descubrir que pertenece a la materialización y no a la intensificación como él esperaba. Su maestro, al notarlo, le dice que no le dé más vueltas y que debe resignarse y ser completamente fiel a su naturaleza. Aquí vemos cómo Kurapika asocia su idea de poder con la intensificación y cómo el mundo una vez más le dice en la cara que las cosas no se dan como él las planeó. No importa cuánto lo desee, él jamás podrá cambiarlo. Es como si el mundo le dijera, esto es lo que eres y tienes que aceptarlo, quieras o no. Y si lo analizamos con detalle, Kurapika calza muy bien con la materialización. Materializar significa dar forma material a una idea o a un proyecto o incluso a un sentimiento. Y al pensar en la materialización, se me vienen conceptos como crear, construir, reglas, estructuras y enfoque. La personalidad de Kurapika es la de alguien inteligente, metódico, obsesivo con los detalles y profundamente fiel a sus principios. La materialización le queda, por así decirlo, como anillo al dedo. Es como si le dijeran que puede crear un arma específica para lo que tiene en mente, es decir, un hatsu hecho a medida para cumplir obsesivamente con su objetivo, que es exactamente lo que termina ocurriendo al final. Pero Kurapika al principio no ve esto. Está cegado por la idea de que el poder lo es todo y no puede ver más allá de su propia terquedad. Además, él no encaja con el perfil de un intensificador. Ser intensificador implica ir de frente, sin rodeos, de manera simple y a pura fuerza bruta. Cualidades que Kurapika no representa. Quizás lo que él realmente quería no era ser un intensificador como tal, sino tener un poder abrumador que no le exigiera negociar constantemente con su propia mente. Algo como, tú dame el poder y yo veré cómo hago el resto. Lo que más le duele a Kurapika de las palabras de su maestro sobre serle fiel a su propia naturaleza es que Kurapika comprende de inmediato que esto no se trata de una desmotivación por parte de este, sino de una ley del Nen. Puedes matarte entrenando, pero si no sigues tu naturaleza siempre te toparás con un límite invisible pero muy real. Aquí podemos darle dos lecturas a las palabras de Izunami. La primera: acéptate, entrena tu tipo de Nen y hazte fuerte siendo tú mismo. Pero lo que Kurapika entiende es otra cosa totalmente diferente. Algo como, si debo ser fiel a mi tipo de Nen, entonces lo llevaré al extremo, aunque eso me termine matando. Aquí nace una mentalidad muy peligrosa. No me interesa vivir, sino cumplir con mi objetivo. ¿Recuerdan cuando Kurapika menciona que antes del Nen era como un viajero novato que ni siquiera sabía comprar un boleto de avión, aunque ya tenía un pasaporte? El pasaporte puede simbolizar todo lo que ha vivido a través de su vida, como la masacre de su gente y la preparación física y mental que tuvo que pasar para cumplir con su objetivo. Y el pasaje aéreo puede representar la entrada al mundo del Nen y el inicio de su habilidad. Visto desde afuera es bastante irónico, sobre todo cuando Kurapika logra crear su Hatsu y comprendemos su naturaleza. Nuevamente es como si la vida le dijera, adelante, puedes viajar en nuestro avión, pero usaremos tu vida como combustible.
Llegados a este punto, solo hemos podido analizar la mitad de este capítulo, y aunque me encantaría continuar por lo interesante que ha sido este análisis, por falta de tiempo no me es posible seguir esta semana. Sin embargo, la próxima habrá una parte 2 y a futuro me gustaría seguir analizando capítulo por capítulo la saga de George, observando el avance y el deterioro mental de Kurapika a lo largo de este arco. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor, dale like, comparte y suscríbete a este pequeño canal que, aunque aún es relativamente nuevo, se esfuerza cada semana por traerles contenido de calidad que realmente pueda interesarles. Ahora sí, sin más, me despido. Adiós.